Hoy vamos a hablar de la esclerosis lateral. ¿Qué es la esclerosis lateral, mi querido Israel? Bienvenido una vez más. Gracias por la invitación una vez más. Bueno, esclerosis lateral amiotrófica, comúnmente conocido como ELA, y en algunos países como, en Estados Unidos se le conoce como la enfermedad de Lou Gehrig. Dato muy importante para estas personas que son fanáticas del béisbol, porque pues hubo un jugador muy importante de los Yankees de Nueva York que desarrolló la enfermedad y que producto de la enfermedad fue uno de los causantes tal vez que se retirara de la misma. La enfermedad lateral amiotrófica no es más que una afección neuromuscular en la cual va a haber una afectación de los movimientos voluntarios, de los músculos que realizan movimientos voluntarios. ¿Qué es eso? Cosas tan sencillas como levantar el brazo, como abrir y cerrar la mano, agarrar una taza, levantarse, dar marcha, son movimientos voluntarios. Entonces, estos movimientos se van a ver afectados y por ende entonces van a haber un sinnúmero de otras complicaciones. Ok. ¿Qué síntomas pueden ser, como quien dice, señales de que probablemente pueda yo sufrir de una condición como esta? Ok, los síntomas que puede presentar un individuo van a ser debilidad muscular, va a cursar con mucha debilidad muscular, va a cursar también con pérdida de la fuerza muscular. O sea, una cosa es la debilidad o la fatiga que siente el individuo y otra cosa es que hay que hacer la diferencia en la debilidad que tiene un músculo para realizar una acción. Okay. Como por ejemplo, como lo que acabas de mencionar, que es sujetar la taza y levantarla, que pesa aproximadamente media libra. Entonces, la fuerza que se necesita para levantar esa taza y sujetarla va a verse también comprometida. Adicional a eso... De repente una persona, y disculpe que te interrumpa, una persona que de repente se le empiezan a caer las cosas con constancia. Exacto, porque ahí hay pérdida de la fuerza muscular. Entonces, adicional a eso también, movimientos incoordinados en donde cuando va a agarrar la taza o le falla, o agarra la taza y tiembla, que no tiene nada que ver con Parkinson, o movimientos como tan finos como tratar de escribir, en el cual involucra mantenerse dentro de un margen superior, inferior, lateral izquierdo y lateral derecho. ¿Cuál es el porcentaje de éxito en la rehabilitación de este tipo de enfermedades? Ok, bueno, recordemos primero algo de la ELA o de la enfermedad lateral. El nombre es bastante largo, ¿no? ELA es una enfermedad degenerativa y es progresiva. Okay. Y el resultado final es la muerte. O sea, eso tenemos que estar claro. El pronóstico o la sobrevida de la esclerosis lateral amiotrófica, una vez el diagnóstico, algunos libros, algunas corrientes hablan de 2 años, 3 años y la máxima de sobrevida es 5 años, aunque se sabe de casos que duran hasta los 10 años después del diagnóstico. ¿Y qué paliativos o qué cosas se tiene que hacer esta persona para de repente que estos 3 años, 5 o 10 pues sean un poquito más llevaderos? Bien, la parte médica, que no es la mía, que es mi parte es rehabilitación, obviamente está la parte médica que tiene que ver con toda la farmacología, que va a ayudar a mitigar y a tratar de prolongar el diagnóstico de vida, ¿no? La evolución de vida. La parte de rehabilitación que va a tener como objetivo el tratar de brindar una mejor calidad de vida, tratar de brindar una vida independiente. Como mencionaba, la ELA involucra o afecta los movimientos voluntarios. ¿Qué persona que se vea comprometido sus movimientos voluntarios va a poder desempeñarse en actividades tan sencillas como bañarse, vestirse, comer? De hecho, las personas con esclerosis lateral amiotrófica se empieza a ver afectada su parte de nutrición porque la actividad de deglución, masticación, que es algo voluntario, la deglución, que es un movimiento autónomo, reflejo, pero también involucra algo de movimiento voluntario, también se va a ver afectado. Entonces pasa esa etapa en la que ya el individuo no se puede alimentar correctamente o con los nutrientes necesarios y básicos, porque les cuesta mucho formar un bolo alimenticio de las cosas que pueden tener nutrientes. Entonces van a haber muchas otras complicaciones. Principalmente, o sea, hablar de la sobrevida, que creo que fue lo que me preguntabas, es bastante difícil, porque lo que tenemos que brindarle al paciente con esclerosis lateral amiotrófica es calidad de vida en cada una de sus actividades y en cada uno de sus roles, porque recordemos que los roles para cada individuo son diferentes. Es un confort en realidad, entonces, que le ofreces al paciente. Claro. ¿Qué tan difícil de repente, cuál es el periodo, de tiempo que tomas generalmente, en base a tu conocimiento, para que una persona pierda las capacidades de realizar todas estas actividades por sí misma? Se habla de este periodo de ventana, o sea, estamos hablando de una vez, cuando uno le dan el diagnóstico, es porque ya uno viene presentando síntomas, ¿verdad? Porque vienes con los síntomas que estaba mencionando anteriormente, que eran lo de la pérdida de la debilidad muscular, la pérdida de la coordinación, adicional a eso también movimientos bruscos o torpes se dan. Estoy aquí sentado conversando con ustedes y de repente me brinco el brazo, o de repente se te desmaya un pedazo de la cara. Exacto. También vemos que el paciente, al perder fuerza y coordinación, por
ejemplo, actividad tan sencilla como mantener la boca cerrada, ya se cae la comisura del labio, hay cialorrea o salivación excesiva, cialorrea no, hay salivación excesiva, entonces vemos que ya hay componentes que se van involucrando. La evolución de los síntomas se va a ir viendo hasta el grado de ya un deterioro total entre 2 a 5 años. Yo me imagino, Israel, que por ejemplo una persona que empieza a presentar estos síntomas, una vez que el síntoma se acomoda, como es que, ay, bueno, ya, y no le presto atención, ¿qué tan importante es diferenciar una cosa que puede ser eventual a una cosa que en verdad sí es una condición como esta? Recordemos, como decía, que es degenerativo, progresivo y que también hay que prestarle atención a cada uno de los malestares que uno tiene y que uno presenta. Entonces, si tenemos debilidad, o sea, no es común que la debilidad muscular se dé. Si constantemente tenemos fatiga, si nos levantamos de la silla y empezamos la deambulación o la marcha y nos cansamos, nos fatigamos, definitivamente eso se puede ver o creer que es algo pulmonar o algo respiratorio. Si es una persona que fuma o que un adulto mayor que toda su vida ha cocinado en fogón, él puede pensar que es una enfermedad, un EPOC o enfermedad obstructiva pulmonar crónica. Entonces son cosas que como que puede confundirse se con confunden. Entonces, pero si tenemos un acúmulo de cosas que indican, nadie sabe, o sea, en casa, el televidente que tiene ELA o que está diagnosticado, está en sintonía conmigo en este momento, pero hay muchos otros televidentes que no están en sintonía conmigo porque pueda que tengan un síntoma, pero el otro no lo tiene. Entonces es muy importante ir prestándole atención a los síntomas, porque cuando tú vas al médico y tienes esta sintomatología, se te brinda un tratamiento y no da el resultado, y adicional a eso te aparece otra cosa, entonces ahí tú vas viendo, cuando ya tú tienes el diagnóstico, entonces lo importante es tratar de mantener un periodo de rehabilitación lo mejor posible. Eso también había leído, que hay personas que tienen este síntoma, esta condición, y se tratan como de una manera que no le funciona y tienen que buscar como medicamentos, y como el medicamento que más le funcione a ellos, porque hay varios en el mercado para esta situación. Claro, bueno, eso es la parte médica y digo, definitivamente es como el resfriado. A algunos le funciona un medicamento, una dosis, a algunos unos sí, otros no. Entonces hay que buscar alternativas. Israel, me llama la atención que tú mencionabas a los adultos mayores. ¿Qué grupo de personas, en base a tu experiencia, es más vulnerable a este tipo de ELA? Pues? Ok, sí, por lo general estamos hablando de entre 40, algunos hablan de entre 40, 50, de 40 a 60 años, ese es el rango de edad en el cual se empieza a presentar. Otros libros, otra bibliografía hablan de 50 hasta 70 años. Es más común en los hombres que en las mujeres. Entonces vamos a ver a ese individuo ya aún más. Si tengo 1, 2, 3 síntomas y estoy entre ese rango de edad y encima soy varón o hombre, entonces ya uno va viendo que son las cosas que uno tiene que ir prestando atención. Importante. De repente, ¿qué tipo de prácticas? Bueno, es que no creo que exista alguna práctica para evitar la esclerosis lateral. De hecho, de hecho, la esclerosis lateral amiotrófica es de origen desconocido. Su etiología es desconocida. Se habla de que sí hay un componente familiar, es decir, si entre nosotros tenemos un familiar que desarrolló esclerosis lateral, entonces lo mejor es, como quien dice, hacernos algún examen nosotros para probar o ver si no somos propensos, porque se dice que es desconocida, pero si hay un factor genético condicional, pues uno debe prestar atención. Inclusive si tienes un familiar que tiene algún otro tipo de esclerosis. Exacto, también. Es que todas las enfermedades o las afecciones artríticas, reumatoideas, tienen ese componente genético o hereditario, entonces hay que prestar atención. Siempre vemos que en pacientes con artritis reumatoidea, que no es el tema de hoy, pero por lo menos yo tengo una tía que tiene artritis reumatoidea, o yo tuve mi abuela tuvo artritis, se saltó, digamos, una generación, pero entonces a mí sí me afecta. O sea, hay ese componente. Las enfermedades artríticas siempre tienen. Sí, hay una correlación ahí. Okay. Interesantísimo, me encanta. Dime. Me interesa saber también, ya en la parte de la rehabilitación, ¿qué tipo de prácticas, a qué prácticas recurres tú como especialista para que la persona se mantenga, sabes, activo en su vida, y qué tipo de prácticas puede realizar la persona en casa sin tu ayuda? Ok, como les decía, por lo menos para nosotros en terapia ocupacional es sumamente importante que ese individuo mantenga todos sus roles y todas sus actividades, que pueda alimentarse solo, que pueda vestirse solo, que pueda realizar incluso sus actividades laborales. Es muy importante también cuando le dosificas un ejercicio, y eso va en conjunto o armonía entre el terapeuta físico, el terapeuta ocupacional, incluso el fonoaudiólogo,
porque se ve afectada la parte motora oral facial, que es para la deglución. Entonces es muy importante que trabajemos en conjunto, porque un exceso de ejercicio va a También. causar fatiga. Entonces tenemos que recordar que lo último que se va afectando en el paciente con ELA es la caja torácica, ¿no? Entonces cuando tenemos problemas o afecciones de la caja torácica, esto va a involucrar que haya problemas de tipo respiratorio. Entonces esa persona se va a fatigar, se va a cansar, va a tener apneas, que son pérdidas de oxígeno. Entonces va a poder tener una complicación mayor. Entonces puede incluso hasta durante una actividad de ejercicio simple, como era subir los brazos, bajar los brazos, abrir brazos, simular el ejercicio de cepillado, la actividad de cepillado, el peinarse. Todo esto parece sencillo, pero cuando le pides al paciente, señor, simule la actividad de cepillarse, él empieza a simularlo, empieza la fatiga, empieza el cansancio, caemos Que en la un persona problema lo siente, entiendo respiratorio. que la persona lo siente hasta 7 veces como si Claro, sintiera una persona caemos en normal. un problema respiratorio y el paciente puede hasta desmayarse. O sea que hay que con calma también. Claro, hay que ver mucho la cantidad de meds que el paciente puede consumir para poder hacer una actividad, un ejercicio. Israel, muchísimas gracias. Muy completo el tema y de seguro de interés de muchas de las personas que nos están viendo a través de la pantalla de El Ají de Tu